¿Sabía que un avión Boeing 737 equipado con winglets puede ahorrar más de medio millón de galones de combustible al año? Traduzcamos eso. Estamos hablando de aproximadamente 1.9 millones de litros, suficiente para llenar una piscina olímpica, o en términos económicos, cerca de $2 millones anuales por aeronave. Esas pequeñas aletas verticales en las puntas de las alas, que muchos pasajeros confunden con un adorno estético o un capricho del diseñador, son en realidad uno de los dispositivos aerodinámicos más rentables de la historia de la aviación comercial. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Quién las inventó? ¿Y por qué no todos los aviones las tienen? Hoy, en BT Wings, despegamos hacia el fascinante mundo de los winglets. Los winglets, también conocidos como dispositivos de punta alar, son esas extensiones, generalmente verticales o anguladas, que encontramos en los extremos de las alas de muchas aeronaves modernas. Pero ojo, no son un invento reciente, aunque parezca que en las últimas 2 décadas se hayan multiplicado como setas. Para entender por qué nacieron, necesitamos primero entender el problema que resuelven. Un problema que tiene nombre propio: los vórtices de punta de ala. Vamos por partes. Un ala genera sustentación gracias a la diferencia de presión entre su superficie inferior, el intra-2, y su superficie superior, el extra-2. Abajo hay mayor presión que arriba. Pero el aire es oportunista, busca siempre el camino de menor resistencia. Y en la punta del ala, el aire a alta presión que está debajo encuentra la oportunidad perfecta para escaparse hacia la zona de baja presión de arriba, rodeando el extremo del ala. Este movimiento de rotación crea lo que conocemos como vórtices de punta de ala, auténticos túneles de aire giratorio que se desprenden detrás del avión como si fueran 2 pequeños tornados horizontales amarrados a las alas. Puede que los haya visto alguna vez en días húmedos, cuando la condensación los hace visibles. ¿Y por qué es esto un problema? Porque esa energía que se escapa formando remolinos es energía perdida. En términos aerodinámicos, estos vórtices generan la llamada resistencia inducida. Expliquémoslo con precisión. Los vórtices provocan una desviación del flujo de aire hacia abajo en las cercanías del ala, lo que los anglosajones llaman downwash. Esto modifica la dirección del viento relativo, y como la sustentación es perpendicular al viento relativo, el vector de sustentación se inclina ligeramente hacia atrás. Ese componente horizontal hacia atrás es resistencia pura. Cuanto más fuerte es el vórtice, más resistencia. Y los vórtices son más intensos precisamente cuando más los necesita el avión, en despegue, ascenso y aproximación, es decir, a altos ángulos de ataque. Aquí entra en escena un nombre que todo profesional de la aviación debería conocer: Richard Travis Whitcomb, ingeniero aeronáutico del Centro de Investigación Langley de la NASA, un hombre con una habilidad casi mística. Sus colegas decían que Whitcomb podía ver el aire, imaginar cómo las moléculas se movían alrededor de las superficies sin depender exclusivamente de las matemáticas. Estamos en la década de 1970. La crisis del petróleo de 1973 golpea con fuerza a Estados Unidos. El combustible se dispara y la industria aeronáutica busca desesperadamente formas de ahorrar. La NASA lanza el programa Aircraft Energy Efficiency. Whitcomb, que ya había revolucionado la aerodinámica con la regla del área y los perfiles supercríticos, se fijó en algo que la naturaleza llevaba millones de años perfeccionando: las aves. Observó que muchas aves curvan las puntas de sus alas hacia arriba cuando planean. No era casualidad. Esa curvatura les permitía ganar metros recorridos con menos esfuerzo. Whitcomb publicó su trabajo en 1976. Propuso añadir pequeñas superficies verticales en las puntas de las alas. Al ser como pequeñas alas, usó el diminutivo inglés winglets. Sus predicciones eran ambiciosas: una reducción de la resistencia inducida del 20% y un ahorro de combustible entre el 6 y el 7%. Las pruebas en vuelo no se hicieron esperar. En 1977, un Learjet 28-29 se convirtió en la primera aeronave en volar con winglets. Y en 1979, la NASA modificó un KC-135 Stratotanker. Los resultados confirmaron las predicciones de Whitcomb: mejora del 6.5 al 7% en eficiencia de combustible.
Pero el salto a la aviación comercial llegó en 1985 con el Boeing 747-4. Boeing necesitaba aumentar el alcance sin poder extender la envergadura, por limitaciones estructurales y de operación en aeropuertos. Los winglets fueron la solución perfecta. Ahora viene lo fascinante. ¿Cómo logra esta alita reducir la resistencia? Vamos a desgranar el mecanismo. Sin winglet, el vórtice se forma libremente con toda su energía giratoria desperdiciándose. El winglet actúa como una barrera física que interrumpe el flujo transversal de aire de abajo hacia arriba. Pero no solo bloquea, el winglet genera su propia sustentación. Y aquí está la clave. Debido a la dirección local del flujo de aire en la punta del ala, alterada precisamente por el vórtice, la sustentación que genera el winglet tiene una componente hacia adelante. Es como si el winglet remara ligeramente en la dirección del vuelo, contrarrestando parte de la resistencia. En otras palabras, los winglets recuperan parte de la energía que se perdería en el vórtice y la convierten en un pequeño empuje. Engañan al ala, haciéndole creer que tiene más envergadura de la que realmente tiene, pero sin los inconvenientes estructurales de un ala excesivamente larga. El resultado, menos combustible quemado, más alcance, mejor rendimiento en ascenso y como beneficio adicional, una reducción de la estela turbulenta, lo que mejora la seguridad en aeropuertos congestionados. Desde aquel primer diseño de Whitcomb, la evolución no se ha detenido. Hoy existen múltiples tipologías, cada una con sus ventajas específicas. Comencemos con los winglets convencionales o verticales. Son los más básicos, una extensión casi perpendicular al ala, con un ángulo de transición pronunciado. Los vimos en los primeros MD-11 y en muchos ejecutivos. Airbus, por su parte, introdujo las wingtip fences en la familia A320. No es un winglet propiamente, sino una falsa que sobresale tanto por arriba como por abajo, actuando como doble barrera. Pero la revolución estética y funcional llegó con los blended winglets. Aviation Partners y Boeing popularizaron este diseño en el Boeing 737. La clave está en la transición suave y curva desde el ala al winglet, lo que reduce la resistencia por interferencia que sí generaban los diseños más angulosos. Son esos winglets grandes, elegantes, que parecen una prolongación natural del ala. Airbus respondió con los Sharkrets para sus A320neo y A350. El nombre no es casual, su forma recuerda a la aleta de un tiburón. Aunque el principio es el mismo, Airbus los diseñó integradamente con el ala desde el origen, optimizando la aerodinámica global. Una curiosidad, el nombre Sharklet nació también por disputas legales con Aviation Partners que tenía los derechos sobre el término blended winglet. Mención especial merecen las raked wingtips o puntas inclinadas. Boeing las adoptó en el 7.7 y el 7.8. No son verticales, sino una extensión del ala con mayor flechado. Son incluso más eficientes que los winglets convencionales, pero solo en vuelo de crucero de larga distancia. Además, aumentan la envergadura real, lo que puede ser un problema en las puertas de embarque. La última evolución son los Split Scimitar Winglets, una doble configuración, el winglet superior clásico más una aleta adicional orientada hacia abajo. Ryanair, por ejemplo, ha equipado su flota con ellos, logrando un ahorro adicional del 2% sobre los blended convencionales. Eso se traduce en 65 millones de litros de combustible ahorrados al año solo para esta aerolínea. ¿Hacia dónde vamos? La búsqueda de la eficiencia no se detiene. Por un lado, tenemos soluciones de compromiso como las del Boeing 77X, alas de gran envergadura con raked wingtips plegables. En tierra, las puntas se pliegan para permitir la operación en puertas estándar. En el aire, se despliegan para ofrecer la máxima eficiencia aerodinámica. Se investigan configuraciones más radicales, como los winglets de bucle cerrado, que prometen eliminar casi por completo los vórtices. El desafío, el peso adicional que suponen. Y luego está el concepto de winglets digitales. No es que pintemos los winglets de colores. Empresas como API Jet han desarrollado software basado en tecnología de la NASA, que optimiza las rutas en tiempo real y se llama Digital Winglets. Permite a los pilotos solicitar cambios de altitud o trayectoria durante el vuelo para aprovechar corrientes favorables, como si el avión tuviera un winglet invisible optimizando su camino metro a metro. JetSmart, en Latinoamérica, ya está implementando esta tecnología. No sustituye al winglet físico, lo complementa desde el software. Hemos recorrido juntos el fascinante viaje de los winglets, desde la mente privilegiada de Richard Whitcomb en los años 70, pasando por la física de los vórtices hasta las más avanzadas tecnologías de puntas plegables y optimización digital.
Lo que para el pasajero ocasional puede pasar desapercibido, para nosotros es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería aerodinámica transforma pequeños detalles en enormes beneficios. Millones de dólares ahorrados, toneladas de CO2 que no se emiten y mayor alcance para conectar el mundo. Si le ha interesado este análisis y quiere seguir profundizando en los secretos de la aviación con el rigor que usted merece, le invito a suscribirse al canal y activar la campana. Un like nos ayuda a seguir produciendo este contenido documental que espero sea de su agrado. Nos vemos en el próximo vuelo.